Hola, ¿qué tal? Yo soy David Fernández y bien, ahora criterios para poder preparar una solución. Para poder preparar una solución primero hay que determinar pues teóricamente pues qué es una solución como tal, ¿no? Pues prácticamente en una solución tenemos dos compuestos o componentes que sería el solvente, que es la parte con mayor proporción dentro de la solución, y también tenemos el soluto, que es la cantidad que se le añadirá pues directamente al disolvente, ¿no? En este podemos determinar pues que la concentración de una solución depende realmente de la cantidad de soluto que haya disuelta pues en ese disolvente como tal, ¿no? Y es por ello que podemos expresar pues una solución ya sea en diferentes concentraciones o unidades de medida. Las más conocidas, por ejemplo, es la molaridad, con la que se trabaja más que nada universalmente, y también la normalidad, aunque me parece que ya actualmente no se ocupa mucho, ¿no? Hay algunos componentes de las soluciones que son muy importantes y que debemos considerar, como por ejemplo tenemos que hay unidades o cosas como el volumen, la masa y la cantidad de moles que pues tenemos en una solución como tal, ¿no? Y podemos también expresar esas cantidades de otras maneras. Por ejemplo, tenemos esas concentraciones peso-peso, que obviamente nos quiere decir pues cuánta masa de soluto hay en masa de disolvente, por ejemplo, también volumen, y así por mencionar algunas, ¿no? Y bien, ahora para poder preparar una solución como tal debemos primeramente pues tener el equipo, o más bien toda la vestimenta adecuada para poder trabajar adecuadamente, ¿no? Dígase bata, guantes, cubrebocas, ¿no? En el caso de ahorita de la pandemia como tal. Y primeramente debemos pues de calcular pues las medidas que necesitamos del soluto, ¿no? Ya sea en una balanza analítica, granatoria, y debemos de pesarla, ¿no? Posteriormente lo que haríamos es que llenamos en un recipiente en donde queremos pues preparar nuestra solución. Primeramente agregamos el 50% de lo que va de disolvente, y también hay que tener en cuenta que ese tubo en donde lo guardemos debe ser el doble de la capacidad de volumen de la solución total, ¿no? Entonces primero metemos la mitad, después una vez que ya pesamos añadimos pues esa cantidad, la metemos en el frasquito, y después digamos si se tiene que revolver pues lo agitamos, lo revolvemos, y después en caso de que debamos pues, no sé, calentar o algo así, pues lo hacemos debidamente, ¿no? Pero si no, pues ya terminamos de pues agregar el otro 50% de disolvente como tal. Y pues ahora lo que haremos es que antes de si necesitamos aforar, pues hay que checar si necesita ser como que hay que acidificarlo o hacerlo más básico, y ahí tenemos que checar todo esto del pH, ¿no? Y tenemos que regularlo y vamos añadiendo pues ciertas cantidades como tal, ¿no? Y pues bien, ¿qué seguiría, no? Una vez que ya se haya hecho esto del pH, pues ya evaporamos como tal y pues lo etiquetamos como es debido, ¿no? Y también si necesita llevar pues una esterilización o algún proceso como tal, pues lo hacemos, ¿no? Y una vez que lo esterilizamos pues en la autoclave, después si se tiene que añadir antibióticos, pues los añadimos, ¿no? Y pues no lo hacemos antes porque pues los antibióticos a ciertas temperaturas se pueden degradar y pues ya no sería útil pues para la solución, ¿no? Muy bien. Ahora lo que sigue es que debemos de tener unos criterios buenos de pipeteo, ¿no? Para esto obviamente hay que tener en consideración que hay que identificar pues con qué micropipeta vamos a empezar a trabajar, ¿no? Y sobre todo necesitamos ver qué medida o cuánta cantidad queremos medir, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Una vez que ya tenemos establecido eso, agarramos la micropipeta y vemos que esté asegurada o no. Si lo está, pues quitamos el seguro y pues vamos girando el rodillo hasta poder obtener pues la calibración pues que se desea como tal, ¿no? Y una vez que se llegó a esa medida, lo que hacemos es que lo checamos, lo verificamos y bloqueamos, ¿no? Para poder
que esa medida quede fija y que no haya ningún error de cálculo posteriormente, ¿no? Después lo que hacemos es que de acuerdo al tamaño pues de la micropipeta, pues seleccionamos el tipo de punta, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos con una que tiene la capacidad de hasta 1000 microlitros, se debe trabajar con una que tenga punta azul. Y por ejemplo, si queremos trabajar con una de capacidad de hasta 200, pues debemos de trabajar pues con una que tenga, que sea de color amarillo, pues. Y ahora para que podamos medir la sustancia como tal, una vez que ya tengamos la puntilla como tal, hay que, ¿cómo se llama? Hay que presionar el botón hasta el primer tope. Esto para prácticamente poder tratar de añadir pues la medida. Y lo que hacemos es que ya cuando tenemos esta es lo que queremos medir, pues ya vamos al tubo en donde está alojado. Lo que hacemos es eh, llenamos ponemos la punta como a la mitad, y lo que hacemos es que poco a poco vamos soltando pues ese primer tope, ¿no? Y lo hacemos con cuidado de que no choque ni con la superficie ni nada, para tratar de que no se contamine, y hacerlo lentamente para evitar que se guarde aire y por lo tanto se generen burbujas que puedan generar pues ya sea un error de cálculo o algo así por lo general, ¿no? Posteriormente lo que vamos a hacer es que una vez que ya tengamos pues esa medida, vamos al recipiente en donde queremos echar, y pues ya lo que hacemos es apretamos hasta el segundo tope para que este pues pueda caer, y también sin tocar superficie ni nada, ¿no? Y bueno, si se quiere seguir trabajando con la misma sustancia, pues no hay problema, se puede seguir trabajando con la misma punta. Pero en el caso de que sí se quiera trabajar con otra, pues bien, lo que vamos a hacer es que vamos y ubicamos el vasito donde están los desperdicios, y le hacemos clic prácticamente en el eyector para pues sacar volando esa pipeta, y seleccionamos otra, ¿no? Y bien, hay que tener pues obviamente un control de estos residuos, porque obviamente no sabemos con qué se está trabajando, si es una sustancia corrosiva, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener también pues un buen manejo de esto, de los residuos. Y una vez que se termine de trabajar pues con la micropipeta apropiadamente, lo que hacemos es que ubicamos la mayor capacidad graduada pues, de la micropipeta, lo vamos girando, la seleccionamos y dejamos el candado desbloqueado, y ya lo dejamos en su tripié o en su base para que si un compañero después lo quiere trabajar, pues lo haga debidamente, ¿no? Y bien, ahora vamos a hablar sobre los criterios para realizar una extracción de ADN, ¿no? Primero lo que necesitamos es que debemos abrir las células para poder analizar la naturaleza de nuestra muestra. Y así se trabaja con células eucariontes, procariontes, y poder determinar pues, la composición más que nada, ¿no? Y poder determinar un método de lisis apropiado, ¿no? La preparación de la muestra pues obviamente es importante, entonces mientras las muestras sean lo más frescas y recientes posibles, pues mucho mejor, ¿no? Ya que pues, el material genético se encontrará, digamos, como mayor concentrado y presentará pues, una mejor eficiencia, ¿no? Y pues bien, para poder determinar diferentes métodos de lisis hay varias formas, ¿no? Lo más común es que se utilice lisis química, que se puedan utilizar algunos detergentes. También se puede ver como que ese rompimiento de células, ¿no? Ese rompimiento de células por efectos físicos como las perlas de vidrio que se ocupan para poder romper, digamos, a veces las paredes celulares y cosas así, ¿no? También por choque osmótico y algunas otras, ¿no? Dependiendo realmente con lo que estemos trabajando, ¿no? Una vez que ya se tenga pues lisado como tal, lo que vamos a hacer es separar el material genético de otros componentes que haya pues en la muestra, ¿no? Entonces lo que hacemos es que con una extracción fenólica vamos a formar pues esas bases de fenol para que estas digamos que se queden abajo, ¿no? Para que se forme una fase acuosa, que es donde prácticamente es lo que nos importará, y también donde tendrá pues el material genético, ¿no? Y ya lo que hacemos es que utilizamos
el fenol para que nuestro ADN, digamos, permanezca, ¿no? Y lo que hacemos es que lo trasladamos pues a otro vaso donde agregamos isopropanol, prácticamente pues para poder apreciar el ADN como tal, ¿no? En que las hebras queden en su mayor purificación, bueno, no purificación, mayor eficiencia, y que también podamos formar una buena extracción a partir de esto. ¿Y cómo lo podemos saber? Una vez que trabajemos con esto, tenemos que ver que la pastilla está translúcida, ¿no? Entonces eso nos quiere decir que estamos haciendo una buena extracción como tal. Y después de esto es que tenemos que verificar la calidad del material genético, ¿no? Y esto lo podemos medir a partir de ciertos equipos como la electroforesis o, bueno, más bien el método de electroforesis, y también en un equipo como el espectrofotómetro, ¿no? Para poder medir la pureza y pues la absorbancia que éstas tengan, ¿no? Entonces eso nos puede dar un buen indicio como tal. Y finalmente para trabajar con lo que sería el último punto, que sería para ver si los primers están bien diseñados, lo que tenemos que hacer es que, bueno, hay un software con el que podemos trabajar, ¿no? Que es el Primer Blast, para poder determinar y saber que nuestro diseño de los primers están pues correctamente como tal, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta para que haya un buen si los primers están bien diseñados, es que tenemos que ubicar algunos componentes. Por ejemplo, tenemos que verificar que la temperatura de lisis pues va alrededor de 60 grados, ¿no? Y esto para que se pueda despegar, digamos que el primer, y que la temperatura de alineamiento sea 5 grados menor, ¿no? Para que esto se pueda unir pues a la región que se quiera como tal. Y después tenemos que la proporción de citocinas y guaninas debe de estar como que alrededor del 40-60%, ¿no? Y esto más que nada para poder determinar que nuestra temperatura de fusión pues quede pues ese rango que se quiere, ¿no? De los 60 grados como tal. También tenemos que evitar que se formen homodímeros y heterodímeros, más que nada, ¿no? Porque si estos se forman, estos pueden impedir que la PCR se realice de manera correcta y no se puedan unir a la región que se quiera como tal, y pues obviamente no tendremos un resultado eficiente como tal, ¿no? Y pues también tenemos que checar que los primers no tengan un delta G que sea mayormente negativo a -8, ¿no? Porque esto nos quiere decir que son muy, digamos, estables, y tampoco permitirían que se puedan unir a las regiones a los que el primer se tenía planeado como tal, ¿no? Y es difícil que la región pueda unirse como tal en estas partes.